Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, en el año de 1976, murió Mariano Ospina Pérez, uno de los personajes cumbres de la vida política del país en el siglo pasado. Es curioso porque su formación era la formación de un científico y de un técnico, de un ingeniero, que fue profesor cuántas veces y de cuántas materias de alta ingeniería. Esa parecía ser su vocación. Ese parecía ser su desideratum. Y entonces, al mismo tiempo con eso, se acercaba al mundo empresarial, al mundo de la creación de empresas, y por eso Mariano Ospina Pérez hizo cosas tan importantes como la fundación de la Federación Nacional de Cafeteros, de la Caja Agraria, de cuántas otras empresas fundamentales para el Estado colombiano. Mariano Ospina Pérez venía de una sangre política obvia, nieto de don Mariano Ospina Rodríguez, nada menos que eso, uno de los personajes centrales de la vida de Colombia en el siglo XIX, presidente de la República de los años 1858-1863, hombre también de grande sentido empresarial. Mira, don Mariano Ospina Rodríguez tiene inclusive escritos muy importantes sobre la cultura del café, uno de los pioneros de la industria cafetera. Pues Mariano Ospina Pérez se le heredó eso de su abuelo. Él era hijo de Tulio Ospina, pero al mismo tiempo era sobrina de Pedronel Ospina, presidente de la República. Mariano Ospina fue ministro de Estado. ¿Qué le faltó ser a Mariano Ospina en el campo del desarrollo empresarial del país? Nada, era un hombre definitivo. Y un hombre de unas buenas maneras, de una actitud condescendiente, de una limpieza de conducta que inspiraba confianza a todos. Y por eso cuando viene la crisis del año 46, iba a entregar el mandato liberal a Alberto Lleras Camargo después de la derrota del Partido Liberal porque se desunió. Algunos pues dicen, no, es que la minoría conservadora. Bueno, habrá que recordar la minoría liberal de 1930, cuando los conservadores eran mayoría absolutamente incontrastable, pero perdieron porque se dividieron. Se dividieron con la candidatura de Guillermo Valencia y del general Vázquez Cobo, y el resultado fue la República Liberal, que empieza en 1930 y va a terminar en 1946, cuando es el Partido Liberal, partido que había conseguido las mayorías a través del gobierno. No hay que olvidar que en la economía de entonces del país el gobierno era el gran empleador, sigue teniendo una enorme influencia en los destinos económicos del país, pero por aquel entonces lo era más. De manera que la disputa por el poder era casi que una disputa por la supervivencia. Entonces el Partido Conservador elige, en momentos en que se divide el Partido Liberal, un hombre que inspire confianza, o un hombre tranquilo, un hombre positivo para todos, y ese hombre es Mariano Ospina Pérez. Los años 46 y 47 son muy difíciles, pero viene la tragedia de 1948, con el 9 de abril, que se desató con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a la 1:05 de la tarde, por obra de Fidel Castro y de los compañeros cubanos comunistas que llegaron con él para desequilibrar y acabar con la conferencia panamericana que se producía en Bogotá y para conducir a Colombia por los caminos del comunismo. La posición de Mariano Ospina Pérez es una posición que tiene que recordar la historia con admiración. Mariano Ospina Pérez prácticamente no tenía fuerza que lo defendiera. Es que se está hablando de 20 hombres de tropa que defendieran el palacio, y mientras se levantaban las muchedumbres, dirigidas muchas por la policía liberal,
y todas por las emisoras que fueron tomadas por los revolucionarios del 9 de abril y que le dirigían arengas al público diciéndole que se tenía que ir a Palacio, no solamente a tomarse el poder, a coger a Mariano Ospina Pérez y a ahorcarlo. En esa fecha crucial de la vida del país sobresale la figura inesperada de una mujer, de la señora esposa de Mariano Ospina Pérez, de Berta Hernández, que se pone prácticamente al frente de la tropa y viene entonces una reunión en Palacio donde el Partido Liberal le propone a Ospina que abdique de cualquier forma, nombrando un ministro de gobierno que se quede con el poder, pero que salga de la presidencia, y es cuando produce su frase famosa: para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. El 9 de abril logra superarse. La llegada de las tropas de Boyacá enviadas por José María Villarreal enderezan las cosas y Mariano Ospina puede continuar con su gobierno, un gobierno que ya queda sometido a aquella cosa espantosa que fue la violencia liberal conservadora que se desata en Colombia después del asesinato de Gaitán, después del 9 de abril de 1948. El Partido Liberal dice que no tiene garantías, que no va a concurrir a un acto que va a desangrar a Colombia, y entonces por eso no presenta candidato y puede ser elegido Laureano Gómez presidente de la República para suceder a Mariano Ospina Pérez. Viene el gobierno de Laureano, viene el golpe de estado del general Rojas Pinilla, viene la paz que se hace entre liberales y conservadores, desde el punto de vista conservador muy dirigida por Laureano Gómez en sus conversaciones con Alberto Lleras Camargo en Benidorm y en Siches. Pero Mariano Ospina Pérez tiene una influencia enorme. Se hace una división conservadora muy grave entre los laureanistas, que fueron los socios del Partido Liberal en su comienzo, pero después el resultado de las urnas permite que sea el ospinismo el que colabore con el Partido Liberal en el sistema de alternación y de coparticipación en el poder por mitades. Entonces Mariano Ospina es desde entonces un personaje crucial en la historia de Colombia, en toda la comprendida entre el comienzo de su mandato, cuando cae el Partido Liberal en el año 46, hasta después del régimen de Laureano Gómez, la dictadura de Rojas Pinilla, la dictadura militar y finalmente todo el proceso del Frente Nacional. Mariano Ospina Pérez, un hombre siempre leal al país, un gran patriota, un hombre superior por sus condiciones, nunca fue un grande orador desbordado, no, ese no era su estilo, no era su manera de ser, pero qué influencia enorme tuvo en la historia de Colombia Mariano Ospina Pérez, que murió un día como hoy en el año de 1976. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. En tu próxima obra, metalízate.